Mi nombre es Alejandro Mayol y estoy aquí hoy para hablar sobre uno de los pintores más importantes de América, Latinoamérica y para mí el mundo. Se llama Alejandro Obregón. Bueno, yo aquí tengo unas cuantas recetas que más que recetas son carretas, ¿no? Dicen, se comienza con la realidad, se le añade un poco de lo otro y 3 gotas de enigma para producir una magia pictórica. Yo soy como los basureros que recogen lo que sucedió el día anterior. Yo siempre digo que mi taller no le doy esa dignidad de llamarlo estudio, ¿no? Ahí estudio poco, ¿no? Es el taller, es acciones y es un supremo desorden que ayuda. El desorden es no tener tiempo para ordenar, porque hay cosas más importantes que hacer, ¿no? Un día don Pablo Picasso dijo, para saber si un cuadro es bueno, se le pone un espejo por delante y si el espejo se empaña es porque respira y está vivo. Hay que tener la sensitividad de un toro y la fuerza de una mariposa. Los vientos tienen unos nombres sensacionales, además son distintos todos, ¿no? Unos vienen calientes, otros fríos, otros van en círculos, ¿no? Entonces pinté la galerna.
En arte hay que decir siempre la verdad, pero como si fuese mentira. Álvaro Cepeda inventó una langosta azul para hacer cine. Por fortuna no estuve en la filmación porque pude pintarla 30 años después. Blas el teso del leso, media mirada y la mitad de un abrazo. El desastre de la Ciénega, se oscureció la paleta porque el tema impuso un poco eso, ¿no? Es un poco fúnebre. No hay que pintar temas, hay que pintar emociones. Obregón era un tipo sumamente interesante. Su pintura siempre fue una pintura exploratoria, ¿sí? Dedicada todo el tiempo a la denuncia de todo tipo de tragedias prácticamente que hubo en este país, tanto como la violencia, como la destrucción de la naturaleza, como tantos eventos que sucedieron durante la vida de él, ¿sí? Los plasmó en sus obras.
era un pintor que tenía una esencia grandísima, pues muy aprendida en la escuela de Cislo y de Siqueiros, ¿sí? Él era catalán, ¿sí? Se vino para Barranquilla muy joven, ¿sí? Sus padres tenían una fábrica de tejidos, ¿sí? Y él se libera a su padre, se dedica unos años a ser camionero, conocer el Catatumbo, y allá mismo en el Catatumbo se inspira, empieza a pintar, ¿sí? Esa inspiración fue creciendo, creciendo, al punto de ser para mí el pintor más importante dentro del parámetro latinoamericano. No lo hablemos del parámetro mundial porque sabemos que Botero cunde el mundo. Hablemos del parámetro latinoamericano. Aunque Obregón tiene colgados cuadros en todo el mundo, sí, pero Botero, pues es Botero, es Botero. A mí personalmente me hizo una prueba cuando llegué, yo tenía unos 20 años, y se me ocurrió hacer este proyecto solo por necesidad económica. Y llegué a su casa, le toqué la puerta, él me abrió y me dice, ¿quién eres tú? Yo digo, yo soy Alejandro Mayol y quiero hacerte una película. Él conocía muy bien a mi padre porque ellos tuvieron un grupo que se llamaba La Cueva en Barranquilla, donde estaba Grau, Cepeda Zamudio, García Márquez, estaba toda la crema de la cultura allá en La Cueva, sí, que con Cepeda Zamudio, sí, se tomaban sus tragos, se emborrachaban y hacían sus tertulias fines de semana. Entonces, como nos parecíamos físicamente, dijo, tú eres una gota de tu padre, me hizo entrar. Yo le expuse el proyecto que quería hacer una película en 35 sobre la historia de ese momento de su vida. Entonces él feliz dijo, de una, Leandro, ¿qué quieres? Dije, maestro, las podemos hacer así, 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 así. Me dijo, te acepto. Es más, te voy a hacer un favor. Te voy a llamar ya a los demás pintores, ¿sí? Para que se metan en tu proyecto. Y así fue. Después de que comenzamos a trabajar, entro yo con Henry Laguao, sí, porque yo no podía hacer todo, yo no podía hacer cámaras, porque en el arte hay una cosa que es complicada. Cuando tú tienes que conocer de arte para poder hacer una toma de un cuadro, entonces prácticamente el que está detrás del lente, ¿sí? De un camarógrafo común, es el que está dando el enfoque que quiere el guionista o el director de la obra del cuadro. Mi parte siempre ha sido detrás de cámaras, me encantan. Yo desde muchos años hice, desde Carlos Mayolo en Corafilm, sobreprecio, comerciales, hice toda la vida cine. Y eso, pues de eso viví toda la vida. Entonces comenzó la película del maestro Obregón en su casa. Básicamente se enfocó en ese momento en lo que lo que hizo en las Naciones Unidas, sí, que es es un mural sumamente importante, el mural que está también en el Centro de Convenciones de Cartagena, en el Congreso y en algunos del Hilton, los murales que están regionalmente, más los que estaban en Naciones Unidas, ¿sí? Nos concentramos en eso. Esta película fue muy linda porque fue la primera de las pocas series que se le dio a haber hecho al maestro, ¿sí? A él se le han hecho muchas entrevistas en televisión, ¿sí? Y reportajes, pero película en cine en 35 milímetros, creo que solo es la mía y la de otra persona, no estoy muy seguro. Entonces, este documento es un documento para mí que es patrimonio ya cultural de Colombia, para mí, no sé para los que definen eso. Yo quiero invitarlos a ustedes a que hagan un análisis detallado de cómo era él. Era un hombre que todo lo que hablaba tenía un sentido de prosa, tenía un sentido totalmente filosófico,
uno quedaba boquiabierto porque él no hablaba con esa fluidez que puede hablar todo el mundo, sino siempre hablaba dando de sí en forma de prosa. Era encantador hablar con él porque nunca decía nada malo de nadie, de absolutamente nadie. La película me demoré un poco porque a Alejandro le gustaba el traguito y nos tocaba por lo general salir antes de empezar a filmar a entornarnos y llegamos a los 2 días. Pero eso fue parte de lo que es el argumento actual de la película. Nos demoramos, nos conocimos mejor y el resultado es eso. Esa película se hizo creo que en el año 82, 86, ¿sí? Del 82 al 86, ¿sí? Y los invito a ustedes en el canal, en este canal suyo, de esta zona de Cundinamarca, para que disfruten, degusten lo que es el arte colombiano, lo que es pintar cóndores, lo que es pintar desastres en manglares. Él se dedicó mucho a la fauna y a la flora colombiana, cosa que hicieron muy pocos pintores. Los pintores eran como más vanidosos en sus temas, más como, no, él se dedicó fue a plasmar a nuestro cóndor, que lo hizo universal completamente, sí, a nuestras plantas, que las plantas de Obregón son increíbles, a sus manglares, a su a sus mares llenos de todo tipo de especies, como el gran mural que hay en el Congreso, que tiene su significado, lógicamente, que el pez grande se come al pequeño. Ese mural, él duró mucho tiempo haciéndolo porque tenía un asesor, un curador al lado de él, que tuvieron bastantes roces, porque Alejandro era un tipo muy orgulloso. A los 20 años él entra a la Universidad Nacional y queda de decano de la Universidad Nacional porque no había decana. En esa época estábamos hablando de Ramírez Villamizar, de Armando Villegas, estaba toda la crema del arte contemporáneo que vendría después, y él queda como dirigiendo Bellas Artes allá y crea el famoso Salón 20. ¿Sí? Eso lo hizo a los 20 años. Entonces ya se le veía la genialidad desde esa época. Después sus padres lo mandan a estudiar, ¿sí?, a Boston, y en Boston no sé qué tipo de profesor lo devolvió para Colombia después de unos meses, que le dijo al papá que no perdiera el tiempo con él, que él no iba a ser jamás un pintor. ¿Sí? Ahí después de eso creo que es cuando coge el camión y se va un tiempito hasta que se descubre él mismo en el Catatumbo. ¿Sí? Pero mira lo que puede ser una persona, cómo puede eliminar un elemento tan universal como Obregón. Lo que pasa es que no entendía la pintura de Obregón, él seguramente era una persona académica muy diferente a lo que era Obregón. Él me hizo una prueba a mí muy grande. Cuando yo llegué a hacer la película de él, él hizo un poco de manchas. Yo dije, maestro, es que yo veo muchas líneas, pero no puedo ver la definición de la obra. Sí, puede ser un abstracto muy lindo, pero usted no pinta abstracto, usted siempre saca sus figuras. Y mira, Alejandra, párale bolas. Y cogió un amarillo de centro y se lo puso en un punto determinado al cuadro, casi en la mitad del cuadro, y empiezo a ver esas marinas que salen, los tiburones, las ballenas, como una obra de magia. Ahí entendí el poder que tenía este señor sobre el manejo del color, el manejo del concepto y el nicho, la capacidad y el tamaño de. Por eso para mí es uno de los pintores más importantes de Latinoamérica, ¿sí? Y lo seguiré pensando, ¿sí?, hasta los días de mi muerte como mi gran amigo. ¿Qué más les puedo agregar? Esta película es importante que la detallen bien, porque es una época muy linda de él. Vive ahí en su casa en Cartagena,
ya no salía a pescar, era muy buen pescador. Llegó el momento en que ya dejó la pesca, dejó todo, porque le entró una ansiedad por pintar permanentemente, ya no salía a la calle, por ahí se salía por las nochecitas, nos volábamos papacos, no sé si puedo hacer ese comercial, era un restaurante que ya no existe, ahí en Cartagena, pues lógicamente a tomarnos nuestros traguitos, veníamos madrugados, dormíamos bien, comíamos bien y hacíamos películas. Su estudio era un estudio muy interesante, sí, que muy pocas personas entraron, sí, donde él realizaba todas sus obras. En esa época la película estaba haciendo, como van a ver ahí, el homenaje a Picasso, que me parece impresionante esos cuadros de los de Picasso, porque fuera de el significado que tenía en esa época, pues era su gran respeto, ¿no? Entonces, eso quiero transmitirles a todos ustedes, ese sentimiento, que vean con mucho cuidado y que busquen las obras de Obregón como nuestro gran pintor colombiano, no universal como Botero, sino latinoamericano, porque él siempre estuvo aferrado, fue a Latinoamérica. Él no se fue a buscar condesas, ni marqueses, ni principados, sino que se quedó su casita en Cartagena con su Fiat 147 y nunca tuvo pretensiones de rey.